Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo de en qué momento nos estén escuchando. Somos Clara y Ani, aquí con ustedes nuevamente en esta tercera temporada de Teológicamente Prácticas, y hoy vamos a estar abordando un tema que hemos mencionado en el pasado, y de verdad, Ani, esto era una deuda que yo tenía personal con algunas de las personas que me siguen, que les decía siempre cuando me preguntaban sobre este tema, era como, eso va a salir en el podcast, eso va a salir en el podcast. Y realmente, para ser 100% honesta, también era un tema que venía retrasando por su complejidad y porque requería un estudio más profundo, que no considero que personalmente yo haya llegado como a una perfección de ese estudio. Y miren, yo soy experta, no, y creo que eso es algo que van a escuchar tanto de Ani como de mí, que abordamos todo esto desde la humildad absoluta, desde reconocer que no somos expertas en el tema y desde lo mejor que hemos podido hacer para recabar información, datos, y sí, pues recoger un poco de lo que las personas que sí son más expertas y sí se identifican con algunas de estas posiciones doctrinales dicen. Y pues sin más retraso en la presentación, vamos a estar hablando de dos principales posiciones doctrinales con respecto a cómo opera la salvación del cristiano, que podrían identificarse a grandes rasgos como el arminianismo y el calvinismo, aunque se van a enterar en esta conversación de que esas no son las dos únicas que existen, no son los dos únicos, si se quiere llamar así, extremos, y simplemente que pues tomen en cuenta que algo que haremos a lo largo de varios episodios, esto no va a ser un solo episodio, es tratar más de exponer temas conceptuales que a veces se confunden mucho. A veces estamos diciendo la misma palabra, un calvinista dice la misma palabra que el arminianista, pero se están refiriendo a dos cosas distintas porque simplemente ni siquiera hay acuerdo en qué entiendes por, ¿no? Entonces, como que hacer esa aclaratoria. Una palabra u otra. Exacto. Y que cuando hablamos de arminianismo y calvinismo, no estamos hablando de denominaciones, las denominaciones son otra cosa. Me parece importante aclararlo porque una de las razones que nos llevó a ver la necesidad de hacer estos episodios es que en general la iglesia latinoamericana tiene un profundo desconocimiento sobre la existencia de estas posiciones doctrinales. Pese a que actúen con base en el impacto de estas posiciones. Pese a que si tú haces ciertas preguntas, tú puedes deducir cuál es la posición doctrinal de esa persona, pero no creo que es como por default, o sea, no es por que yo sé que soy calvinista o yo sé que soy arminiano. Creo que esto es más común en los arminianos. Normalmente el calvinista sabe que es calvinista por un poco de cómo funciona pues la posición doctrinal, pues cómo se enseña y se forma a la persona que se vuelve parte de esta posición doctrinal. No sé si eso está bien dicho, pero bueno. Pero entender que estos son como dos marcos teológicos que buscan explicar y responder la dinámica soteriológica, es decir, la dinámica de la salvación en el creyente, con implicaciones en otros temas también. Entonces vamos a estar hablando hoy de eso. Para todos los que siempre me preguntan por la vida, Clara, ¿qué piensas de la predestinación? La predestinación, bueno, este es el comienzo de empezar a abordar ese tema. Si ustedes quieren ir a una opinión o un desarrollo autoritario sobre estos temas, que pueda ser el comienzo, y los vamos a copiar un montón de fuentes, que si algo tenemos para estos episodios son fuentes, para que ustedes mismos vayan, para que hagan su estudio, para que lean, para que escuchen, y de allí pues puedan quizá llegar a una conclusión. Lo otro, y Ani lo va a explicar mucho mejor y más a profundidad por qué pensamos así, es que algo que nos pusimos como meta de compartir este contenido con respecto pues a estas posiciones doctrinales es que se concluya que estos no son temas primarios, aunque sí pueden tener un efecto en cómo pensamos acerca de ciertos temas primarios, y eso
que al final esto no tendría por qué influir en las cuestiones esenciales del Evangelio, ¿no? Al final hablamos de que Dios dio a su Hijo por nosotros, de que el sacrificio de Jesús fue suficiente, de que la salvación es por gracia y no por obras, aunque eso es un tema que se mete por ahí en una de las posiciones doctrinales que vamos a discutir, y que esto no debería, yo creo que sí nos sacude teológica, intelectualmente, y es un ejercicio bien interesante y son preguntas que nos tenemos que responder a nosotros mismos acerca de lo que creemos, pero no debería sacudir nuestra fe, ¿no? Si algo debería afirmar nuestra fe en Jesús, porque independientemente por extremas que se puedan concebir estas doctrinas, ambas y todo lo que está en el medio concluye que dependemos y estamos en manos de la bondad de un Dios completamente perfecto. Amén. Y de un Dios completamente bueno y completamente santo. Así es. Entonces, yo cuando lo pienso desde esa perspectiva, hablábamos con Ani que de verdad la cantidad de información es un poco abrumadora sobre estos temas, porque además son temas no solo teológicos, sino filosóficos y lógicos. A mí me provee bastante tranquilidad volver a enfocarme en que al final nuestra creencia central es el efecto de la persona y la obra de Jesús, y de que estamos en manos de un Dios bueno, como decía, ¿no? Entonces, simplemente recordar eso, y mi último disclaimer o mi última como aclaratoria antes de darle la palabra a Ani, sería que invitarte, de repente tú eres una persona arminiana que nos estás escuchando, o una persona calvinista, o molinista, o provisionista, o no tienes ni idea de qué estamos hablando cuando decimos estas definiciones de alguna manera, pero invitarte a que en ningún momento desestimes la fe de tu hermano en Cristo porque se identifique con alguna de estas posiciones doctrinales, ¿no? Que eso sí es algo triste que hemos visto en algunos casos y en algunos momentos, de pensar, es que como ella no es arminiana, entonces no es una cristiana seria, o como él no es calvinista, entonces no puedo tomar en serio lo que dice o no puedo aprender nada de él. Algo que hemos aprendido a lo largo de esto es que es tan importante enriquecernos de lo que Dios le revela a nuestros hermanos en Cristo, Amén. Aún tomando en cuenta que todos tenemos un sesgo teológico en estas cosas. Sí. Pero podemos ver por encima de eso, porque al final la conclusión es que dependemos de un Dios bueno y de un Dios santo. Sí. Y que la salvación opera independientemente de todo el detalle por debajo, toda la maquinaria por debajo, cómo sucede o cómo no sucede, opera solamente por gracia y no por obras, para que nadie se jacte. Amén. Entonces, Ani, con esa introducción de la introducción. de la introducción, te doy la palabra para cómo nos quieras presentar este tema. Sí, Clary, como tú bien lo decías, este es un tema secundario, que quiere decir que son doctrinas desarrolladas porque no hay una claridad absoluta e indiscutible en el texto bíblico sobre cuál es la forma más exacta de pensar en estos temas. Entonces, es posible, debido a lo que tenemos en el texto bíblico, llegar a diferentes conclusiones basadas en las Escrituras, que además estas diferencias no van a comprometer las doctrinas principales, como por ejemplo la naturaleza trinitaria de Dios, o lo que hablabas tú, la definición de qué es el Evangelio. Y este tema soteriológico o el estudio de la salvación empezó a discutirse pasados los años desde que la iglesia empezó a crecer y a establecerse. Es decir, no vemos esas discusiones doctrinales en las Escrituras, sino que en las Escrituras vemos otro tipo de debates doctrinales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en los concilios registrados en el Nuevo Testamento hablaban acerca de si la circuncisión era necesaria para los gentiles, o cómo la obra redentora de Jesús era parte del misterio revelado en los últimos tiempos de hacer de tanto los gentiles como los judíos un solo pueblo. Ese tipo de discusiones eran las que se estaban enfocando en el Nuevo Testamento. Sin embargo, con el paso de los años empezaron a haber más debates acerca de cuáles eran los mecanismos mediante los cuales se obtenía la salvación.
Y también se empezaron a hablar de otros temas, ¿no? Como por ejemplo la escatología, la eclesiología, y tú quizás nos vas a hablar más de esta historia más adelante. El caso es que empezaron desde el liderazgo de la iglesia a tenerse estas discusiones sobre cómo entendemos que funciona la salvación. Pero esa discusión no cambiaba la base de que Dios ha provisto la salvación mediante la obra redentora de Jesús. Ese es un tema primario en el que todos estamos de acuerdo. Y rechazar esta doctrina primaria sí sería herético, mientras que tener diferencias alrededor de cómo funciona ese proceso no es una herejía, porque no tenemos una claridad absoluta e innegable de cómo funciona con base en la revelación bíblica. Entonces el debate no es qué es la salvación, sino cómo se obtiene la salvación. Y lo que nosotros queremos hacer, como bien tú lo decías, Clary, en estas próximas sesiones del podcast o episodios del podcast. No sabemos si esto va a ser sesiones, si va a ser un semestre, porque en lo que resta del podcast, forever and ever. O una temporada solo dedicada a esto, no lo sabemos en este momento. Pero lo que queremos hacer es reconocer que los temas soteriológicos son secundarios y que podemos continuar teniendo una comunión con nuestros hermanos en Cristo, y sobre todo debemos buscar mantener la unidad en Él. Entonces, por favor, como lo decía Clary, los animamos a que sí aprendamos y nos informemos y pensemos críticamente acerca de la salvación, pero no olvidemos que debemos tener humildad para entender que todas estas doctrinas son humanas y no son infalibles como sí lo son la palabra de Dios. Y podemos tener diferencias al respecto, pero va a llegar un día en el que vamos a ver la perfección cara a cara y vamos a entenderlo. Por ahora podemos tener diferencias. Amén. Básicamente, entonces, estos debates y estas preguntas acerca de la salvación, lo que tratan de explicar es cuál es la naturaleza, el orden, el proceso y el propósito de la salvación. Entonces, con base en esas metas, se hacen una serie de preguntas que las diferentes perspectivas doctrinales, como lo dijo Clary, como el calvinismo, el arminianismo y otras posiciones, buscan responder. Entonces les voy a leer algunas de esas preguntas que, por favor, no esperen tanto de nosotras, porque no vamos a buscar responderlas a todas, pero nuestra meta... Sí, los grandes maestros y pensadores y pastores no las han podido responder satisfactoriamente, menos nosotras. Clara y Ana. O sea, no. Pero lo que nosotras queremos hacer es dejarles estas preguntas y ofrecerles un poco el resultado de nuestra investigación acerca de lo que dicen personas que han dedicado muchísimo de su tiempo y de sus carreras a pensar en estas preguntas. Y esto debería también animarnos a todos, como creo que ha sido la conclusión de Clary y mía, a llegar a entender que entre más aprendemos sobre estos temas, más sentimos que hay mucho que no sabemos y que está bien. Porque es lo que sí sabemos, que Dios es un Dios bueno y que por medio de Jesús podemos ser salvos, es suficiente para poder vivir la vida y el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, estas preguntas son: ¿qué es la salvación? ¿Qué es la elección? ¿Qué es la predestinación? ¿Quién puede ser salvo? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Si podemos elegir ser salvos o no? ¿Qué es la fe? ¿Si viene primero la fe o la regeneración? ¿Si tenemos libre albedrío? ¿Si Dios determina y o causa todo o solo algunas cosas o nada? ¿Si podemos ser libres de escoger? Y si Dios es soberano sobre todo al mismo tiempo, o sea, si es lo uno o lo otro o ambas cosas al tiempo. Como pueden darse cuenta, estos temas son bastante complejos. Y nuevamente nuestro papel aquí no es decirles esta es la verdad y punto, porque han sido siglos de debates. Pero lo que sí podemos decirles con toda certeza y toda claridad es que quienes hemos creído en las doctrinas esenciales somos hermanos en la fe. Y como hermanos estamos llamados a amarnos como a nosotros mismos, a esperar lo mejor del prójimo, a no
levantar falso testimonio contra el otro, tratando de decir ideas falsas de las posiciones doctrinales de otros, y estamos llamados a entender las otras posiciones en lo que más podamos en nuestras propias habilidades. Así que con esa humildad y temor y temblor hemos llegado a este inicio de esta exposición de estas perspectivas doctrinales soteriológicas. Clary nos va a dar un contexto histórico de cómo llegamos a estas posiciones doctrinales. Y ya hacer también la salvedad, antes de empezar, que no es exhaustivo tampoco la contextualización histórica. Si ustedes quieren aprender más de esto, en este episodio y en los que vienen le vamos a dejar un montón de fuentes. Hay algunas que no están en español, pero tratamos de buscar varias en español para que no todo lo pongamos en inglés. Y hay sobre la historia de dónde y cómo surgieron como estas posiciones doctrinales, van a encontrar, y hay bastante, ¿no? Entonces, como una invitación a buscar de esto. Y bueno, muy rápidamente, esto va a ser, como dirían en mi país, a vuelo de pájaro, porque lo que queremos es ubicarles en un contexto de por qué las cosas son como son. Creo que es importante que sepan que el debate, si se quiere, entre el arminianismo y el calvinismo no nació necesariamente con Arminio y Calvino, además que no, Arminio, vamos a hablar de él ahorita, era un reformado calvinista en su carrera pastoral. Entonces así empezó, y de hecho así siguió, excepto con las diferencias que luego tuvo con la visión calvinista de las cosas. Pero es importante que sepan que como estas son preguntas, si se fijaron en las preguntas que mencionaba Ani, son preguntas que nos llegan como a lo más profundo del cuestionamiento humano, ¿no? Delante de Dios, como, bueno, ¿qué es la salvación? ¿Cómo opera la salvación? ¿Estoy predestinado? ¿Qué significa esa predestinación? Evidentemente esto fue algo que surgió desde la iglesia muy, muy primitiva. Entonces, una de las referencias que tenemos mejor documentadas es una preocupación que surgió de un sacerdote llamado Pelagio, donde él, al ver una situación de un poco de descontrol de la iglesia, empezó a predicar de alguna manera que el hombre no podía o no debía de ninguna manera como aferrarse a su pecado porque era bueno. Y de hecho, todo este debate viene con el tema del pecado original, imagínense, o sea, de allí partimos. No me voy a detener ahorita, yo creo que inclusive en los próximos episodios vamos a tener como más chance de conceptualizar cosas, pero lo que quiero que entiendan es que lo que terminó diciendo Pelagio fue tan escandaloso que se calificó de herejía, y Agustín, que estaba en esas épocas vivo y digamos de alguna manera defendiendo la fe desde un punto de vista bíblico, fue quien presentó una mayor contradicción a esto y decir, bueno, no, realmente nadie puede decir que el hombre, o sea, nadie puede descartar el pecado original y que el hombre nace bueno. A la luz de las escrituras. Exacto. Y en estos primeros debates es cuando se van formando como estas preguntas a las que en su momento se le busca dar respuesta, pero obviamente siguen pasando muchas cosas y la Iglesia Católica sigue creciendo, y es hasta la Reforma y posterior a la Reforma que se sistematiza, si se quiere, que existe una doctrina calvinista que busca explicar cómo opera la salvación del creyente. Y aquí empiezo con un poco la historia de Arminio, que es de quien viene el arminianismo, que fue un teólogo neerlandés, es decir, de los Países Bajos, que se opuso a las enseñanzas de las iglesias que tenían una doctrina calvinista, pero no porque él fuese un rebelde. Él, como les decía, él mismo era reformado, y en ese proceso de él buscar defender el criterio y la teología calvinista, él llega a la conclusión de que no era sostenible esa visión bajo el fundamento bíblico. Obviamente esto también va a depender mucho de quién les cuente la historia, ¿no? Porque el calvinista va a decir, Arminio no tenía nada de razón, y de nuevo, no decimos nada de esto como una crítica, es simplemente lo que van a ver en las fuentes, ¿no? Como que cuando el más calvinista les echa el cuento de la historia, les va a decir, no, Arminio para nada, y de hecho fue como súper rechazado lo que hizo. Pero luego la historia habla por sí sola, y resulta que esto, bueno, sí comenzaron a ser como sistematizadamente dos doctrinas que ni siquiera, vamos a ver más adelante, que ni siquiera se oponen completamente la una a la otra. Y bueno, básicamente lo que pasó con Arminio es que en este proceso en donde él descubre o se da cuenta que ya no era un reformado convencido, sino que comienza a plantear estas dudas,
sí hubo un rechazo, obviamente lógico, además, de la Iglesia Reformada Calvinista, que comienza a ver estas ideas como ideas enemigas. Sin embargo, es muy importante destacar que tanto calvinistas como arminianos siguen teniendo a Arminio con un excelente aprecio y referencia, que su trabajo como pastor y teólogo siguió siendo impecable, y él siguió hasta el fin de sus días trabajando con calvinistas, ¿no? Entonces no fue como una cosa completamente excluyente, no fue una especie de subreforma, nada, no, o sea, él siguió en eso, pero como que es importante que sepan que sí entró en conflicto, y todo esto lleva a un hecho histórico que fue la necesidad de hacer una especie de concilio en donde pues tuviese la iglesia que ponerse de acuerdo, la iglesia reformada que ponerse de acuerdo, que aceptamos y que no aceptamos, un poco a imitación de los concilios que hubo muchísimos siglos antes en la iglesia católica, y ya luego con los cismas, otros concilios que ya por denominación o por rama de cristianismo tenían que ponerse de acuerdo con respecto a ciertas cosas. Y así surge el sínodo de Dort, y es así llamado por la ciudad donde se celebró, que es fundamental para entender el arminianismo, ¿no? Y básicamente este sínodo fue una necesidad de la iglesia reformada calvinista, que dijo: nosotros no estamos de acuerdo con que se planteen dudas, o con estas dudas concretas que Arminio planteaba, con respecto a cómo interpretamos la salvación, cómo interpretamos el papel de la voluntad humana en la fórmula de la salvación, por decirlo de alguna manera. Así que nosotros necesitamos establecer que sí es lo que creemos, ¿no? De hecho, en este contexto un poco conflictivo, sí se llegó a afirmar que las dudas y los planteamientos de Arminio eran heréticos, pero quiero que sepan que esto no fue algo que se concluyó, o sea, no fue como se decretó como herejía y se quedó así. Primero porque es muy obviamente no una herejía, y segundo porque con el tiempo, y yo creo que esto fue la misericordia de Dios, se pudo como sostener más este dualismo, ¿no? Entre el arminianismo y el calvinismo, y bueno, y simplemente hubo creyentes que se apegaban más al calvinismo y creyentes que se apegaban más al arminianismo. Eso terminó pasando después. El punto es que en 1610 se hizo un documento por el movimiento que ya después logró como recoger muchas personas que seguían sus postulados o que querían aprender más. Y ellos decidieron hacer un documento llamado, no sé si lo estoy pronunciando bien porque creo que esto ni siquiera es inglés, pero en inglés sería Remonstrance. Los remonstrantes. Donde se incluyeron 5 puntos del arminianismo. De esos 5 puntos del arminianismo que se propugnan y se explican, es que cuando la iglesia reformada calvinista decide hacer el sínodo de Dort, dicen: necesitamos responder a estos 5 puntos y necesitamos rebatirlos desde nuestra visión calvinista. Y de allí surgen los 5 puntos del calvinismo, que mucho tiempo después, eso sí es muchísimo más contemporáneo, se agrupan didácticamente en lo que se llama tulip o tulipán, que lo que hace es como corresponder al símbolo de la flor, que además es la flor como holandesa por excelencia, a cada uno de los postulados del calvinismo. Eso lo vamos a explicar con mucho más detalle en el próximo episodio. Pero entonces, básicamente, este documento de Remonstrance y el sínodo de Dort, lo que hicieron fue como que consolidar la formalización de estas dos posiciones doctrinales, y ciertamente hizo que quedaran como en oposición la una a la otra, ¿no? Y lo que sucedió después del sínodo de Dort es que el arminianismo se terminó como expandiendo fuera de las fronteras de Holanda, y se hizo particularmente influyente en Inglaterra y, como un poco por consecuencia, en Estados Unidos, pues después cuando llegó pues el establecimiento de una iglesia protestante en América, ¿no? Sobre todo en Norteamérica. Y de allí, algo que sí es importante mencionar, solamente para que tengan nombres a los que se pueden referir, igual que vamos a nombrar muchos nombres de calvinistas en el futuro, para que también los consulten. Una figura clave en el arminianismo, incluso el contemporáneo, es John Wesley, me imagino que lo habrán escuchado, tanto así que se habla de una rama de arminianismo que es como, hay gente que dice soy arminiano wesleyano, porque John Wesley lo que hizo fue consolidar y desarrollar más estos conceptos pues alrededor del arminianismo. Él era muy claro en decir que realmente su diferencia más grande con los calvinistas era el asunto de la predestinación, aunque tenía otras diferencias, pero para él como que lo más importante
era debatir el tema de la predestinación y de esa elección incondicional, ¿no? Pero, por ejemplo, no difería en el tema de la depravación total, que eso es algo que vamos a explicar en el próximo episodio. Entonces, simplemente, este ha sido como el recuento histórico más rápido que he hecho en toda mi vida. y por eso no es el mejor, pero de verdad no queremos como consumir tanto tiempo en esto. Les vamos a dejar todos los links con las fuentes. Simplemente entender que algo que pasó ya mucho más contemporáneamente es que estas posiciones doctrinales continuaron teniendo adeptos en distintas denominaciones, pero algo que explica por qué hoy Latinoamérica es eminentemente arminiana, sin saberlo en su mayoría, es porque todo este movimiento iniciado por Wesley en Estados Unidos se volvió súper popular y la mayoría de los misioneros contemporáneos, estamos hablando de 60, 50 años hacia atrás solamente, que terminan evangelizando como protestantes a Latinoamérica, vienen de esta rama. Esto no quiere decir, hay muchísimas iglesias calvinistas, o sea, que se identifican con una posición doctrinal calvinista en Latinoamérica, pero hablábamos con Ani que muchos en Latinoamérica son arminianos por default, ¿no? O sea, porque les preguntas ciertas cosas y te van a responder como un arminiano, pero no necesariamente saben que son arminianos, ¿no? O no necesariamente han entendido la implicación, a veces problemática, de hacer ciertas afirmaciones, ¿no? Tanto del arminianismo como del calvinismo. Entonces, esto explica un poquito por qué el arminianismo es tan popular en América Latina y bueno, y por qué probablemente cuando hablemos del calvinismo, a menos que seas calvinista, te suenen extrañas, quizá no extrañas, pero te suenen un poco controversiales estas ideas, ¿no? Entonces, solamente quiero terminar, Ani, con mencionar cuáles son los 5 puntos del arminianismo y cuáles fueron los 5 puntos del calvinismo propugnados en el Sínodo de Dort, para que esa sea como la base de la que partimos en el próximo episodio, ¿ok? Que eso sí lo vamos a explicar más en términos de concepto. Básicamente, los postulados del arminianismo son que Dios elige o reprueba a una persona sobre la base de la fe y la perseverancia o incredulidad que él prevé. El punto 2 es que Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvos. El tercero es que el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra, que esta obra previa a la gracia, este sería el cuarto, puede ser resistida, y que el quinto punto es algo así como que hay un debate con respecto a si una persona en verdad regenerada ciertamente persevera en la fe o no. Van a ver, yo sé que ahorita hay con muchos conceptos de que, ¿qué? ¿Pero qué se refiere con esto? Van a ver que cuando leemos los 5 puntos del calvinismo, vamos a encontrar como un contraste bien importante en cuanto a estos puntos. Y los 5 puntos del calvinismo se definen como la depravación total. El segundo, la elección incondicional. Esto, si se fijan, ya va a ser muy contrastante con lo que plantea el arminianismo. El tercero, la expiación limitada. El cuarto, la gracia irresistible, que si se fijaron en uno de los puntos del arminianismo es completamente contrario también. Y por último, la perseverancia de los santos. Esto es para que sepan que de estos postulados, de estos 10 postulados, 5 del arminianismo y 5 del calvinismo, vamos a partir para entender temas fundamentales de la soteriología, de cómo opera la salvación que Dios nos da, la salvación de Dios para nosotros. En la que yo creo que el elemento diferencial fundamental es que básicamente el arminianismo plantea que en esa fórmula, si se quiere, de salvación, hay un elemento mínimo, hay distintas posiciones, ¿no? Pero hay un elemento de la voluntad humana que tiene un efecto sobre esa salvación, mientras que el calvinismo excluye toda posibilidad de que haya ninguna voluntad humana que tenga que ver en esa lógica o en esa fórmula de salvación, sino que todo es creado, pensado, predestinado y ejecutado por el Señor sin que podamos tener realmente una voluntad allí. Todo esto tiene un montón de implicaciones que en el próximo episodio vamos a estar hablando sin duda. Pero, Ani, no sé si fue muy enredado, pero creo que esto más o menos como destiende el mapa de sobre qué vamos a empezar a discutir y a conversar en los próximos episodios. Sí, vamos a ver también los matices en cada uno de estos sistemas doctrinales, porque no necesariamente todos los puntos los acogen todos los calvinistas o todos los arminianos, y hay también diferencias en cuanto a las definiciones que se ofrecen
dentro de los mismos sistemas para cada uno de estos puntos. Entonces, esto es una excelente introducción, Clary, muchas gracias por haberlo desarrollado tan claramente. También en nuestra primera temporada hicimos un breve recuento de esto, pero nuevamente, como les dijimos, no somos expertas y hay mucho por profundizar en cada uno de estas cuestiones, de estas preguntas, pero en los próximos episodios vamos a intentar desarrollar un poco las perspectivas que por lo menos la mayoría de personas aplican en su diario vivir, porque pues teorías y pensamientos acerca de esto hay miles, pero creo que lo que más es práctico es ver qué diferencia hace pensar una cosa u otra en la vida diaria. Muchas gracias por su atención, no lo puedo creer, logramos un episodio corto para la gloria del Señor. Esto es un engaño, logramos un episodio corto porque realmente queríamos que fuera uno y nos dimos cuenta que hay que dividirlo como en 4 más. Así cierto. No me siento, yo no siento que todo es para la gloria de Dios sin duda, pero no me siento tan accomplished, ¿no? Como tan, ay, qué logro. Siento que es porque no tenemos opción, porque Clary, lo que viene es candente, pero bien interesante. No, qué falta de fe. Es verdad, puede ser mi falta de fe. Bueno, de repente, iba a decir un mal chiste, pero no lo voy a hacer. Yo ya sé lo que estás pensando. Y que de repente estuve predestinada para tener falta de fe. En el próximo episodio, estos chistes, de verdad, todos son en buen plan, absolutamente todos en buen plan. Estos chistes van a tener más sentido. Si quieres entender el chiste, creo que vamos a hacer un episodio de chistes. Me gusta del siguiente episodio. Con un espíritu alegre. Sí, yo creo que toca también tomárselo con calma, porque a veces... Porque es que esto despierta unas pasiones que eso sí, Annie y yo queremos ser como muy, muy insistentes en que no que no debería despertar pasiones, porque claro que tenemos pasión por el Señor y por lo que queremos aprender de Él, pero no debería despertar como pasiones que nos puedan llevar a pecar contra nuestro hermano, ¿no? Sí, entonces... Sí, animosidad eso, contra quienes, exacto, por quienes murió Cristo. Exactamente. Que eso también es un debate, bueno, Clary, por quién murió Cristo, que eso pero también bueno, no me voy a meter ahí. Bueno, Clary, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias por escucharnos. Y esto fue Teológicamente Prácticas.